Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, bueno, ya mi nombre es Ciro Yaxahuache y me gustaría que la participación de ustedes, los que puedan, los que deseen, por favor, pueden levantar la mano y se le activa el micrófono o pueden interrumpir si desean. Con toda confianza, les permito que me tuteen. Ciro, mi nombre es Ciro, tutéenme con toda la confianza. Alguna duda que tengan, me la pueden solicitar. Ciro, explícame, Ciro, repíteme, ponme un ejemplo, no tengo problemas. Asimismo, si no desean de repente participar verbalmente, tienen la opción del chat. En la opción del chat también pueden escribir y yo los veo y puedo responder sus comentarios, ¿no? Los que quieren participar, igualito, tienen las dos opciones. O participan activando su micrófono o también pueden participar con la opción del chat. Entonces, sin más, empecemos, pues empecemos y empecemos con una participación activa de ustedes. ¿Alguna duda que tengan, por favor? Bueno, ¿qué es la definición de estado financiero, no? En general, la definición de estados financieros, ¿no? Se traduce básicamente en tres elementos: el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo, ¿no? ¿Qué información te da los estados financieros, no? En general, los estados financieros se usan para saber la información de cualquier negocio. ¿A qué me refiero cualquier negocio? No necesariamente tiene que ser formal, o sea, no necesariamente necesito yo tener mi balance general, o sea, contabilizado para yo tener información de un negocio, ¿ya? Entonces, para yo analizar un negocio, negocio me refiero a cualquier actividad empresarial, a cualquier rubro que uno realice, ¿no? Yo necesito ver los estados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué consiste el análisis de los estados financieros? Consiste en comparaciones, ¿no? Comparar el desempeño de un año a otro, de un periodo a otro, también compararlo con relación a mi competencia, ¿no? O a la empresa del rubro, para saber cómo voy, mi evolución, ¿no? Cuando uno empieza un negocio, por decirle esto, acá es algo genérico, uno va empezando gradualmente y con el tiempo uno se consolida. Se consolida porque al comienzo, como todo negocio, al comienzo los estados financieros es inversión, ¿no? Y esa inversión muchas veces, inicialmente, uno tiene como resultado, ya una cosa es el balance, otro es el estado de resultado, uno tiene como resultado normalmente inicialmente pérdida, que no significa que esté mal el negocio. Lo que sucede es que como todo negocio, inicialmente yo invierto, y los resultados se van a recuperar en el tiempo. Entonces, ¿cómo yo evalúo el negocio? Tengo que evaluar en base a los estados financieros. Y los estados financieros me van a reflejar su situación patrimonial. ¿Por qué la situación patrimonial? Porque de acuerdo al patrimonio de cada empresa o negocio, yo voy a ver su fortaleza. ¿Qué tan fuerte es patrimonialmente? Algo que actualmente siempre, si ustedes ven, si ustedes van a participar en las reuniones de la SBS siempre ve la parte reforzamiento patrimonial. ¿Por qué? Porque el patrimonio es, se puede decir, lo que respalda al negocio, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar esos tres componentes de los estados financieros, ¿no? Que es el activo, el pasivo y el patrimonio, para que ustedes me entiendan más claro cuando yo hablo el tema patrimonial, ¿no? Entonces, de este análisis que yo hago comparativo, ¿no? Yo hago el comparativo de un año con otro, de las empresas de mi sector, cómo voy evolucionando. Yo comparo y analizo los puntos fuertes y débiles de mi negocio, de mi empresa, de mi institución, ¿no? Por eso es importante los estados financieros, porque yo comparo, ¿no? Yo comparo un resultado, oye, este resultado al año anterior, ¿tuvimos bien o mejor? ¿Se mejoró? ¿Se empeoró? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Igualito, ¿cómo van las empresas de mi sector? ¿No? De mi negocio, en pocas palabras. Si tengo una panadería, me tengo que comparar con las panaderías. No voy a comparar con las farmacias, ¿no? Tengo que compararme con las panaderías. ¿Cómo van las empresas de este sector? ¿No?
Ustedes tienen que cooperarse con las instituciones financieras o cooperativas que son el mismo rubro, ¿no? El rubro de negocio financiero. Entonces, ¿cómo voy comparado a este sector? ¿Cómo fue el año anterior? ¿Cómo va este año? ¿Cuáles son? Y ahí voy a detectar mis puntos fuertes, o sea, acá estoy bien y acá me falta mejorar. Entonces, detectando esto te ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Y por qué es importante ustedes como directivos conocer los estados financieros? Porque de acuerdo al conocimiento van a tomar mejores decisiones, decisiones ya más acertadas, decisiones con mayor conocimiento, ¿no? Entonces, y por eso es importante esto que conozcan, ¿no? Por eso estoy ahorita un preámbulo. ¿Qué es la definición de estado financiero? No, es la información acerca del negocio de una empresa, o sea, información financiera acerca de una empresa, ¿no? Que puede ser institución, negocio, etc. A ver, ¿qué es la definición de contabilidad? ¿No? Dice, la contabilidad es una ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar las transacciones que efectúan las empresas. Claro, porque en la contabilidad yo registro todas esas actividades y todas esas transacciones que realizan las empresas, ¿no? Por eso, a través de un registro y sistematización de información expresada en unidades monetarias, para la toma de decisiones y control de las distintas partes interesadas. Entonces, la contabilidad es una ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar las transacciones, ¿no? Las transacciones, o sea, ¿qué son las transacciones? Son las operaciones que realiza cotidianamente un negocio, una empresa, ¿no? Una transacción es una operación, ¿no? El que yo pague un proveedor es una operación o una transacción. El que compre mercadería, igualito, ¿no? Es una transacción, una operación. El que, en el caso de del negocio de las cooperativas, el dar un préstamo es una transacción. El captar un ahorro es una transacción. Entonces, esas transacciones que se realizan cotidianamente, ¿no? Yo las tengo que registrar, las registro. ¿Y dónde las registro? En mi contabilidad. Y en mi contabilidad lo voy a registrar de acuerdo a las cuentas ya contables predeterminadas, ¿no? Hay algunas cuentas, de acuerdo a la transacción que realice, que van a ser cuentas del activo, otras van a ser del pasivo, otras van a ser del patrimonio, otras van a ser del estado de resultados, o sea, un ingresos, y otras igual del estado de resultados gastos. Estas tres primeras cuentas, el activo, pasivo y patrimonio, son cuentas del balance general. Las voy a explicar dentro de un rato en qué consiste el balance general. Y estas dos cuentas de acá, ingresos y gastos, son cuentas del estado de resultado, ¿no? El estado de resultado o comúnmente llamado estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Pero es el estado, realmente el nombre real es estado de resultados, porque el resultado puede ser positivo, que es una ganancia, o puede ser negativo, que es una pérdida, ¿ya? Entonces, estas dos cuentas son estados. Pero todo esto conforma los estados financieros, ¿ya? Entonces, un poco la contabilidad, ¿qué hace? Registra todas estas operaciones y las ordena en las cuentas de acuerdo a este orden. Hay unas cuentas que son del activo, otras pasan al pasivo, otra al patrimonio, otras ingresos y otras a gastos, ¿no? Vamos a explicar un poquito con más detalle después esto. Algunas definiciones ahorita como para ver. ¿Cuál es la función de los estados financieros, no? Dice, nos proporciona información a los propietarios y acreedores de la empresa acerca de su situación actual y su desempeño financiero anterior. Ustedes son socios de la cooperativa. Entonces, a ustedes los estados financieros les van a proporcionar información. ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo se desempeñó anteriormente? Bueno, pero eso también está sujeto a varias variables, ¿no? O sea, normalmente en una situación normal, los estados financieros deben ser normalmente cada año mejorar, supuestamente, mejorar de acuerdo a los resultados, ¿no? Este año, o el año pasado, podemos decir, y bueno, y parte de este año todavía lo que vamos, es un tema de que tenemos un problema, pues, de la pandemia, algo que no se esperaba, que es un evento externo, que ha perjudicado a los estados financieros de muchas entidades financieras,
O sea, estoy hablando no solamente de cooperativas, ¿ah? Estoy hablando del sistema financiero, tanto así que el Estado está pensando, ¿no? Poner inyectar capital a las cajas rurales y cajas municipales, 1.700 millones para inyectar al capital. ¿Por qué? Porque producto de esta pandemia se ha generado un poco el tema de- del no pago, ¿no? El no pago porque no trabajo, no pago porque mi negocio no está funcionando, no pago porque no me están contratando, etc., etc., ¿no? Y negocios paralizados, ¿no? En general. O simplemente mi negocio ya no vendo al 100%, ahora estoy vendiendo al 40, 30% de lo que antes generaba. Entonces, esto ha generado una disminución de los ingresos y al disminuir los ingresos ha generado que muchos de sus socios estén con problemas de pago, ¿no? Entonces, por eso se evalúa el desempeño, pero también hay que ver la situación actual, como digo, y la anterior. O sea, y también tengo que analizar qué pasó, ¿no? También nos proporciona, ¿no? Información acerca de las metas y desempeño, ¿no? Para pues, saber cómo vamos. O sea, de acuerdo al estado financiero, yo puedo establecer mis metas. La norma de la SBS te establece que ustedes tienen que hacer su plan estratégico. Un plan estratégico te dice cómo se ven ustedes de acá a 4 años, ¿no? Es un plan estratégico. Pero el plan estratégico no es que yo me lo invente porque me desperté y mañana no. Me baso a los resultados obtenidos, que es la base, ¿no? ¿Cómo estoy hoy día? Ya, hoy día estoy así. Y de acá me proyecto, ¿cómo me puedo proyectar de acá a los 4 años? De acuerdo a mis resultados de hoy. Por eso es importante saber cómo estoy hoy, cuáles son mis deficiencias, cuáles son mis habilidades para poder desarrollarlas, ¿no? Entonces yo puedo fortalecer donde soy débil, puedo fortalecer algunos puntos y eso lo puedo establecer en plan estratégico. Por eso también es importante saber interpretar. Y donde estoy fuerte, mantenerme o mejorar, ¿no? O sea, la idea es ver cómo va mejorando siempre la gestión, ¿no? Yo puedo, ahí, de acuerdo a mi tipo de negocio, yo puedo decir, sigamos apostando más por este tipo de producto y por algunos que estemos de repente bajos o lo retiramos o simplemente apostemos menos, pero eso se basa en las decisiones que te van a mostrar los estados financieros, ¿no? Uno también puede, como dice, poner restricciones, ¿no? Límites, ¿no? Oye, no destinemos, un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, bueno, no destinemos más de un 10% de nuestras colocaciones en créditos de tal tipo. No voy a decir productos porque no quiero sesgar a nadie, pero puedo decir, o sea, máximo un 10% de la cartera de nuestros clientes esté en este tipo de producto. O si no tengo el tal producto, también, oye, empecemos como máximo un 5 productos, entonces vamos desarrollando nuevos productos y vamos viendo cómo va evolucionando, ¿no? Por eso se dice, los estados financieros es el inicio, ¿no? Es la plantilla para la proyección, ¿no? Yo hoy día, ¿cómo estoy? Mis estados financieros, ¿qué es lo que me dicen? Mis indicadores financieros, veo mis puntos fuertes, mis puntos débiles. Mis puntos fuertes puedo mejorarlos o mantenerlos y los puntos débiles los puedo fortalecer. Oye, acá carecemos de esto, apostemos un poco más por este tipo de negocio o producto, ¿no? Entonces, esa es la función del estado financiero, la toma de decisiones. En general es para toma de decisiones y toma de decisiones con conocimiento. Recuerden que ahora la SBS está pidiendo la idoneidad técnica y moral de sus directivos y principales funcionarios. Es más, ya sacó un manual, ¿no? Un manual, inclusive no un reglamento para que se respete, ¿no? O sea, sobre los directivos y principales funcionarios, ¿no? Para que se establezca y cada vez de acuerdo a nivel, estos requisitos van a ser mayores, porque usted está en un negocio financiero. Entonces, un negocio financiero de toma de decisiones y sobre todo toma de riesgos, ¿no? Porque el dar un crédito es un riesgo, ¿no? Es un riesgo en el sentido de que yo de un socio agrego un producto y el resultado lo va a tener en el tiempo, pero tengo que ir analizando el mercado. La contabilidad dice, como un sistema de información para decisiones de negocios. Sí, señores, la contabilidad
me sirve para yo tomar decisiones en mi negocio. Entonces, yo diariamente tengo actividades de negocio propias, compra, venta, en el caso de instituciones financieras, colocaciones, captaciones, ¿no? Pagos y etc. Entonces, estas actividades de negocio, en base a la contabilidad, me va al registro de datos, voy a tener la medición. Se procesa y me van a comunicar los resultados. Estos resultados, normalmente yo lo podía saber todos los días, porque voy viendo el avance. El avance, ¿por qué? Porque se registran las colocaciones, se registran los pagos, se registran las captaciones, y de acuerdo a esto, yo voy a tener información, y esa información, ¿qué va a servir? Para toma de decisiones, toma de decisiones. Y de acuerdo a esta toma de decisiones, van a haber acciones, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si yo veo cómo va mi evolución de mi negocio, actualmente veo, por ejemplo, de PT, si tengo un ejemplo, o sea, yo puedo, si tengo por ejemplo, si tengo mucha liquidez en mi institución, producto de las captaciones, ¿por qué? Porque en vez de estoy pagando una tasa de interés más alta, ¿qué hago? Como tengo mucho dinero sin usar, lo que puedo hacer es, oye, bajemos las tasas de interés un punto para tratar de, ¿por qué? Porque eso también me genera un gasto para mejorar nuestros indicadores. O puedo tomar otra decisión, coloquémoslo más en estos productos que son de mayor demanda. O sea, las acciones las baso en cómo estoy, ¿no? Entonces ya veo qué decisión tomar. Y esa decisión muchas veces la toman entre dos, tres personas o pueden tomar un grupo de personas. ¿Qué hacemos? Entonces tú analizas tu estado financiero. ¿Cómo estamos? Estoy diciendo un ejemplo así por decir, ¿no? O sea, tengo mucha liquidez. ¿Qué significa liquidez? Tengo mucho dinero. ¿Qué hacemos? Lo colocamos en tales productos, bajamos la tasa de interés, lo mantenemos como reserva, somos cautelosos por el tema de la pandemia, vamos a ver qué pasa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa información te la da la contabilidad. Y las decisiones las van a obtener ustedes lo más acertada mientras la contabilidad sea lo más exacta. Entonces, tomando una decisión, igualito, se generan las actividades de negocio, ¿no? Imagínense por esa acción, dicen, coloquemos más. Entonces, mañana ya no van a tener problema de liquidez, de repente van a tener, no estamos tanto problema de liquidez, sino van a tener más, quieren más captar ahorros, vuelven a tomar las decisiones y así sucesivamente. Entonces, es una continua forma de decidir en base a los resultados, ¿no? En base a los resultados obtenidos porque me da la contabilidad, yo voy a tomar decisiones. Esas decisiones van a hacer que las actividades propias del negocio varíen, no son constantes. Hoy día tengo plata, mañana me falta, hoy día tengo más créditos, mañana tengo esto, hoy día tengo problemas de mora, hoy día no tengo, etc., etc., porque es parte del negocio. Es como es cíclico, las cosas entonces se van. Y de acuerdo a cómo vaya, yo voy tomando decisiones, ¿no? Oye, queremos mañana, nos falta personal, entonces contratemos personal, etc., etc. ¿No? Esas decisiones me las va a dar los estados financieros, ¿no? Y de acuerdo a los estados financieros, yo voy a tomar decisiones y esas decisiones las voy a volver a medir. ¿Qué pasó con la decisión tomada? Mira, acá están los resultados. Y en base a esos resultados, nosotros ya, ¿qué hicimos? Aquí están, vamos mejorando, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, por eso es importante la contabilidad para la toma de decisiones, sobre todo, toma de decisiones. Entonces, este preámbulo, ¿qué son los estados financieros? Son informes que se utilizan, ¿no?, para reportar la situación económica financiera de los cambios que experimenta la misma en una fecha o periodo determinado. Tengan en claro esto, en una fecha o periodo determinado. ¿Por qué? Porque la contabilidad es a una fecha determinada. Al día siguiente ya cambió la contabilidad. Otro, la situación de la contabilidad. Entonces, por eso es a una fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque producto del, yo pido mi contabilidad hoy, yo voy a tomar decisiones y esas decisiones va a hacer que mi propia contabilidad mañana cambie, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales componentes? ¿Alguna pregunta? Ya.
Los principales componentes de los estados financieros son, ¿no? El estado de situación patrimonial o balance general, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, comúnmente llamado, el estado de cambio de patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Son distintos, te muestran diferentes condiciones, pero son importantes interpretarlo, ¿no? El balance general me va a dar cómo está mi situación en la institución, ¿no? Sobre todo la situación patrimonial. El estado de resultados te va a dar, es como cuánto tienes de ingreso y cuánto tienes o sea, ingresos más los gastos, y te da la situación en un momento dado. Como decirle, cómo estoy en mi situación cada mes. En un mes, si tengo un negocio, en un mes gané, tuve utilidad, en otro mes perdí, ¿no? Y así sucesivamente. Ese es el estado de resultados. El estado de cambio de patrimonio neto es la evolución o los cambios del patrimonio. Si se incrementó el patrimonio o disminuyó el patrimonio, ¿no? Y el estado de flujo de efectivo es cómo va mi liquidez. ¿Qué es la liquidez? El dinero que tengo, ¿no? Es el dinero que, en pocas palabras, yo podría tener en mis bolsillos, en los bancos, ¿no? Ese es el estado de flujo de efectivo. O sea, una cosa es el balance, el estado de flujo ve solamente la parte de liquidez, la parte de dinero. ¿Cuánto hay de dinero? ¿No? Entonces, las cuentas de balance están más o menos compuestas así, ¿no? El activo, que es todo esto, podemos decir, el pasivo y el patrimonio, ¿ya? El activo viene a ser bienes y derechos de la empresa, o sea, todo lo que tiene la empresa. En pocas palabras, si yo lo pongo en una persona, es todo lo que yo poseo, el activo. ¿Ya? Pero ese activo, este activo que yo tengo, ¿cómo fue adquirido? ¿Cómo fue adquirido? ¿No? Fue adquirido en base de dos formas. Pasivo, que son deudas y obligaciones, ¿no? O sea, y patrimonio es recursos propios, ¿no? Este activo que yo tengo, por ejemplo, yo tengo mi casa, mi departamento, puedo tener mi vehículo y todos los bienes que posee mi casa, esos son mis activos. Mi pasivo es, oye, bueno, pero yo el vehículo lo saqué al crédito. Ya, entonces, ese es tu pasivo porque te queda un saldo en la deuda y tú ya la estás pagando. Sí, mi casa también. Y entonces, ese es tu pasivo. La diferencia es tu patrimonio. Este patrimonio puede ser positivo o negativo. ¿Por qué positivo y negativo? Porque si yo tengo más deudas que mis activos, o sea, mi patrimonio va a ser negativo, va a estar en pérdida total, ¿no? Entonces, hay que ver. Entonces, recalco, activos, bienes y derechos de la institución, pasivos, deudas y obligaciones con terceros, o sea, deuda que yo debo, plata que debo de préstamos o proveedores, y patrimonio es los recursos propios, ¿no? Que yo he puesto o que me queda propio de mi negocio. El estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Le digo, mide la actividad de un negocio, una empresa a lo largo de un periodo. De un periodo, ¿ah? O sea, estamos hablando que no es permanente. Por ejemplo, yo cuando veo los estados financieros siempre se ven normalmente el periodo de un año, ¿no? O sea, tú vas viendo, en el año 2018 tuve utilidad, en el año 2019 pude haber tenido pérdida, y en el año 2020 puedo tener utilidad. Entonces te va reflejando cómo vas en un periodo. Producto que se dio esos resultados de utilidad-pérdida, eso hay que hacer el análisis en los estados financieros, ¿no? En los estados financieros, sobre todo en el estado de ganancia y pérdida. Depende, como tuvo una inversión, generé más gasto, ¿no? Entonces, eso me genera pérdida en este periodo. Pero de repente el próximo año, como ya dejé de invertir, ya comienzo a tener más ingresos. Un ejemplo más claro puede ser, ¿no? Por ejemplo, si yo mañana, ustedes como cooperativa, deciden aperturar dos agencias, por decirlo así, una idea, al comienzo de poner una agencia, el local, el habilitarlo, el contratar personal, el comprar sistemas, ¿no? Toda esa cosa me acarrea una inversión.
mucha de esa inversión pasa al gasto, ¿ya? Pero como yo aperturé dos agencias, por decirle, ese año esas agencias todavía no me producen para cubrir la inversión que estoy realizando. Entonces, ese año, estas dos agencias me pueden ocasionar una pérdida. Una pérdida porque yo estoy invirtiendo primero para la recuperación del bien, ¿no? Entonces, me puede generar una pérdida, ¿no? No necesariamente, pero es así. Ya a los meses, a los años siguientes, ya como se hizo esa inversión, ya no se vuelve a hacer lo mismo y ya comienza a generarte utilidades, ¿no? Por eso hay que ver eso siempre, analizarlo. ¿Por qué se tuvo ese resultado? No significa que el hecho de tener pérdida sea malo. Significa muchas veces que ¿por qué se tuvo pérdida? Porque se invirtió. Y un gran ejemplo de esto son las mineras, ¿no? Las mineras cuando empiezan pérdida, 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 porque van invirtiendo en cómo se llama, habilitar todo el campo de extracción, ¿no? Es más, cuando comienzan a localizar desarrollar un nuevo proyecto, igualito, meten tanto dinero que muchas veces ese año pueden tener pérdidas porque todo es inversión, pero eso lo van a recuperar en el transcurso de los años. Por eso hay que analizar, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo, por ejemplo, vemos, ¿no? Que mis ventas vienen a ser mis ingresos, que es el total, ¿no? Estos ingresos van a disminuir, ¿por qué? Porque de mis ingresos tengo que restarle los gastos, y de los gastos ya me deja una utilidad bruta, ¿no? Por ejemplo, acá en el ejemplo, ¿no? Que significa, yo tuve una vez 4.800, y ahí tengo una utilidad bruta de 1.900. Pero a esta utilidad bruta tengo que restarle los gastos de administración. ¿Qué son los gastos de administración? Son los gastos de personal, alquiler, local y todo lo que yo pueda tener para el movimiento de la institución. Entonces me deja una utilidad de operación, ¿ya? Esta utilidad de operación todavía está mermado por los impuestos y gastos que puedan ocurrir. Entonces te deja al final una utilidad y la repartición, ¿no? También lo que es de remanentes, al final te deja una utilidad neta, que es lo que se mide, ¿no? Pero más o menos así es proporcional, ¿no? El estado de ganancias y pérdidas. Aquí, a ver, aquí un ejemplo, ¿no? El balance es una fotografía, ¿ya? Como le digo, es una fotografía porque es a un momento dado. Es una foto a este momento. ¿Ya? Y aquí yo quiero que me hagan este ejercicio, ¿no? Dice, una familia posee una vivienda de 100.000 soles y financiada con hipoteca, ¿no? Que asciende a 70.000. Dispone también de un coche que compró a 20.000 soles, pero para poder adquirir el vehículo solicita un préstamo a 30.000, ¿no? El resto de bienes que posee la familia es un terreno de campo, valorado en 60.000 y 6.000 soles. ¿Qué es lo que se pide acá? ¿Cuál es la situación patrimonial de esta familia? Y aquí una cosa, una aclaración. Entonces acá yo tengo que hacer mi balance. Y el balance viene de la palabra balanza, ¿no? Balanza, que es equilibrio. Por eso el activo es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, si yo sumo mi pasivo, mi activo, esto me da un 100%. Si yo le resto lo que debo, que es mi pasivo, la diferencia va a ser el patrimonio. Eso es lo que les pido que hallen ustedes y que lo escriban en el chat. A ver, le doy unos 5 minutos, sumas y restas, a ver cuánto sale. Lo vamos a desarrollar, no tengo problema, pero quiero que ustedes lo hagan. 5 minutos, sumas y restas. Son 9:41, 9:45 retornamos. Vayan sumando y restando. ¿Qué resultado sale?
A ver, ya pasó el tiempo. Vamos a ayudarlos. Ya, miren, normalmente aquí ya tenemos más o menos para desarrollar. Entonces, ¿qué hemos dicho? Yo tengo una vivienda, ¿no? ¿Que cuánto vale? 100.000 soles. Ya, después tengo un coche de 20.000 soles. ¿No? Me vamos sumando 120. Tengo un terreno de 60.000 soles. Y también tengo dinero por 6.000 soles. Todo esto me suma 186, ¿no? 186.000 soles, ¿no? Como eso es lo que yo poseo. Adicionalmente, vayan anotándose, adicionalmente yo tengo unas deudas por 70.000 soles y un préstamo personal, o sea, un préstamo hipotecario y un préstamo personal por 30.000. Ambas suman 100.000 soles. Entonces yo lo que hago es, tengo 186 menos 100 que debo, mi patrimonio sería 86.000 soles. Eso sería mi patrimonio. ¿Ya? Entonces, como verán, ahí lo que yo estoy detectando es el patrimonio. ¿Ya? El patrimonio, y eso me está haciendo, esta es la situación de cualquier institución que puede ser una persona, ¿no? Una persona dice, yo tengo tanto, debo tanto, y la diferencia es mi patrimonio, ¿no? Entonces acá sería 86.000 soles, ¿ya? Como resultado. A ver, voy a compartirlo de otra forma para que ustedes lo vean un ratito. Vamos a dejar de compartir esto un ratito, para que ustedes lo puedan visualizar de otra manera. Ya. Ahí ya lo ven mejor, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo el resultado, para que puedan ir anotando. ¿Ya? Si ustedes pueden ir viendo ahí, se pueden ir anotando. Sin problemas. A ver, lo dejo tiempo para que noten. Vivienda 100.000 soles, coche 20.000 soles, terreno 60.000 soles, dinero 6.000 soles. Todo esto me da un valor de 186.000 soles. Eso puede ser mi total activos, todo lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo. De ahí tengo préstamos hipotecarios por 70.000 soles, un préstamo personal por 70.000 soles, que eso la sumatoria da 100.000 soles. ¿Ya? Entonces, ese es mi pasivo. Mi pasivo. Total deuda, 100.000 soles, mi pasivo. La diferencia vendría a ser mi patrimonio. Mi patrimonio. ¿Ok? Si tienen alguna duda por preguntar. Ya, entonces seguimos. Seguimos entonces. Continuamos. El estado de ganancias y pérdidas o estado de resultado, como le digo, refleja el resultado de un periodo. Esto quiere decir que si en ese periodo yo tengo ingresos o tengo utilidad o pérdida, o beneficio o pérdida, ¿no? Como se puede llamar. Entonces, en una persona, como estamos viendo en el caso anterior, podría ser así, de la siguiente manera, ¿no? El estado de resultado es, yo tengo mis ingresos de 3.000 soles al mes, por decirle,
y tengo mis gastos mensuales. Entonces, en esos gastos mensuales, entre comida, movilidad, esparcimientos y gastos que tengo, ¿no? Me gasto al mes 2.510 soles. Entonces, esto me está dando una capacidad de ahorro de 490 soles. Ese mes, ¿ok? Entonces, ese mes yo puedo decir tengo utilidad o mi resultado o un beneficio. ¿Qué pasa si mañana tengo un mayor gasto? Un mayor gasto, como por ejemplo, se me ocurrió salir de paseo con mi familia, pues me voy de paseo, entonces mi gasto en esparcimiento se fueron a 1.000 soles. Entonces, ya no voy a tener una utilidad, ¿no? Voy a tener una pérdida de ese periodo o de ese mes, que no significa que sea mal, sino que ese mes he gastado más que los otros meses, que lo voy a cubrir con los ingresos o generados en otros meses, no hay problema, pero así normalmente se refleja, ¿no? Entonces, lo que te muestra es el resultado de un periodo. Entonces, cuando hablamos de estados financieros, ¿no? En general, como resumen, ¿no? Vamos a hablar que en las decisiones de la persona, el activo es lo que yo tengo, mi riqueza, el activo es lo que yo poseo, todo lo que yo poseo. Como persona, yo podría hacer, mi activo es, como le digo, mi casa, mi auto, los bienes que tengo, si tengo joyas, es parte de mi activo, si tengo, todo lo que poseo, ¿no? En uno tiene su propiedad, que dice no tiene valor, pero tienes tu laptop, tienes tu celular, tienes tus relojes que pueden tener un valor. Entonces, ese es todo tu activo, ¿no? Es todo tu activo. Los pasivos vienen a ser las deudas. Tengo deudas con los bancos, tengo deudas con la cooperativa, tengo préstamos a algún familiar, tengo deudas con algún proveedor o alguien que me haya dado un crédito, ¿no? Entonces, ese es mi pasivo. Y el capital neto patrimonio, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quería preguntar? Ya, sigamos. El capital neto patrimonio viene a ser el activo menos pasivo. Como el ejemplo anterior, ¿no? Si yo tengo 100 en activo y tengo 50 en pasivo, mi patrimonio puede ser, ¿no? Mi patrimonio va a ser 50. En cambio, cambia, ¿no? En las empresas la situación es diferente porque en el individuo es el activo es mi riqueza, lo que yo poseo. En las empresas ya es diferente porque las empresas le pertenece a un grupo de personas, ¿no? En las empresas pertenece a los accionistas o socios. En el caso de las cooperativas, a sus socios, ¿no? Entonces podemos decir que el activo es lo que le pertenece a la empresa, ¿no? El activo es todo lo que le pertenece a la empresa. Entonces yo cuando veo el activo de un balance de una empresa, digo, tiene en plata tanto, tiene en acciones tanto, tiene mercadería tanto, tiene inmuebles tanto, en maquinaria. Eso es lo que posee, ¿no? Lo que posee. El pasivo, el pasivo, viene a ser deuda con terceros, ¿no? Deuda con terceros. O sea, con terceros, ¿quiénes vienen a ser terceros? Vienen a ser los proveedores, vienen a ser los bancos, todas mis deudas que yo puedo tener, ¿no? Deuda a un familiar, deuda a los accionistas, con terceros, deuda con terceros, ¿no? Todo lo que debo, proveedores, deuda de préstamo con las instituciones financieras, con las cooperativas, todas mis deudas en las empresas, ¿no? O sea, las empresas se financian, en el caso de las cooperativas, por ejemplo, los activos que son, el principal activo de una cooperativa, ¿qué viene a ser? La cartera de sus socios. ¿Qué es la cartera de sus socios? Los préstamos que otorga la cooperativa. Ese es el principal activo. De ahí viene caja, ¿no? Y depende los activos que pueda tener, ¿no? Activos, inmuebles. Esos son todo lo que posee la cooperativa. La cooperativa tiene
plata, que es la caja, tiene clientes, que son los socios, ¿no? Tiene mobiliario, tiene inmuebles. Pasivos para la cooperativa, ¿qué puede ser? Son los ahorros, que son deudas con terceros, ¿no? O sea, ¿por qué los accionistas, los socios han dejado su dinero y es una obligación que yo tengo que devolverle? Es los pasivos, ¿ya? Entonces, ese viene a ser. Y el patrimonio es deuda con los accionistas. ¿A qué se refiere deuda con los accionistas? Los aportes que dan, pues los socios ustedes dan aportes y en una empresa el aporte que da el accionista es su plata que quiere tener un resultado, ¿no? Yo como persona, si invierto en un negocio y si soy socio capitalista, yo pongo ya, voy a invertir tanto. Eso me da un porcentaje de la empresa. Pero por esa inversión yo también espero un resultado. Porque yo estoy haciendo una inversión y quiero un resultado que me genere una utilidad o un remanente, ¿no? Igualito, las cooperativas supuestamente no trabajan para utilidades, pero sí reciben remanentes, ¿no? Entonces, ese es el aporte que da va para el patrimonio, ¿no? Entonces, en las empresas, esta es la situación. Igualito, el activo, ¿no? El patrimonio es igual al activo menos pasivo. Hasta aquí preguntas, por favor, si tienen alguna duda que quisieran aclarar. No, no, por el momento no. Ya, pueden escribir en el chat, por favor. Yo los estoy viendo, ¿no? Dice que no se escucha, debe ser por internet, pero es un tema no de todos, ¿ah? Es un tema particular. A veces la señal en algunos lugares es más débil. Señor Marco, ¿quiere participar? Voy a desactivar su audio, por favor, para que no se filtren los sonidos. Ya. Entonces seguimos. Bueno, acá es algo genérico, como las normas de contabilidad principalmente aceptadas, ¿no? Generalmente aceptadas. ¿Por qué? Porque son reglas y guías, ¿no? Acá estas normas, a ver, dice, una consulta a los socios de la cooperativa nos corresponde utilidades. Bueno, en las cooperativas no se habla de utilidades, se habla de remanentes. Remanentes, por si acaso, ¿ya? Los remanentes se distribuyen de diferente forma a lo que se distribuye en una sociedad. Es diferente, ¿ya? Ahora, las normas de la SBS establece actualmente para la distribución de remanentes tienen que tener como mínimo el 25% en la reserva. ¿A qué se refiere? Que el patrimonio, la reserva debe representar el 25% del patrimonio para poder distribuir utilidades. Eso es lo que establece la norma de la SBS actualmente, ¿no? O sea, que está buscando fortalecer el patrimonio de la cooperativa. Pero como vuelvo a recalcar, en las cooperativas no hablamos de utilidades, se hablan de remanentes. Y sí se distribuyen, que es una forma distinta. Se distribuyen en forma a las operaciones que haya generado cada socio. No es que yo tengo más aporte, no es como en las sociedades, que tengo más aporte, me corresponde más utilidad. No, acá en este caso se distribuye de acuerdo a las operaciones que hayan realizado, ¿no? Esto que es diferente. Bueno, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Se dice, son reglas y guías que vienen a resolver las necesidades prácticas que han sido consideradas por el uso y la experiencia. ¿A qué se refiere con esto? Que la contabilidad es una sola, o sea, no hay que yo aplico mi criterio, no, que a mí me parece esto, no. Esto se basa en los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Por eso se han establecido para registrar en forma homogénea las transacciones,
No, que yo hago la contabilidad de mi forma, no. Ya está establecido. No, para evitar eso de que yo lo hago de mi forma, yo de mi manera, no. Entonces, uno de los principios básicos es el método de partida doble, que dice los hechos económicos y financieros de la empresa se registran considerando, ¿no?, los dos aspectos de cada acontecimiento. Es decir, los cambios en el activo y pasivo que dan lugar a la ecuación contable, ¿no? Activo es igual a pasivo y más patrimonio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo hago un cambio en el activo, va a afectar tanto al pasivo o al patrimonio. ¿Ya? ¿No? O sea, tiene que ser, porque si yo no solamente voy a sacar, si yo, por eso es un balance, porque si yo saco el activo, ¿qué pasa si saco el activo? La balanza se me va a inclinar hacia arriba. Entonces tiene que haber los dos aspectos. Tengo que como sacar de los dos lados para que la balanza se mantenga. Por eso el balance cuadra, no cuadra. Si yo saco el activo, resto o al pasivo o al patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo afecto, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Si yo compro, si yo quiero un bien, ¿ya? El bien que es adquirido lo va a ingresar a mi activo. Y como contraparte, por la adquisición del bien, voy a tener una deuda con proveedor. Entonces va al pasivo. Entonces eso equilibra. Tengo un bien, pero también tengo una deuda con proveedor, ¿no? Entonces equilibramos. El método de sistema o sistema de registro de operaciones más usado en la contabilidad, ¿no? Es el método de la partida doble, ¿no? O sea, debe cuadrar. O sea, o sea, por eso debe haber, ¿no? Del debe haber. Debitar, cargar, deudor, débito. Son los términos que se usan, ¿no? Debita, carga, ¿no? Al deudor o al débito. Igualito, el haber es acreditar, abonar, ¿no? O acreedor. Entonces, esos son los términos más usados. Fundamento de la partida doble. Para que conozca más, es como cultura general. Quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor, ¿no? Quien recibe la mercadería es el deudor, y quien entrega la mercadería, que es el proveedor, es el acreedor. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, para que exista el equilibrio. No. Todo valor que entra debe ser equivalente al que sale, para que cuadre, señores, si no, no cuadraría, ¿no? O sea, todo valor que entra tiene que ser equivalente al que sale. Si me entra 100, tiene que salir 100. Si no, no va a entrar 100 y después solamente y sale 90, no, descuadra el balance. Ya el balance no cuadraría. Por eso todo valor que entra en una cuenta debe salir por la misma cuenta, ¿no? O sea, igualito. Ese es el principio de partida doble, para que cuadre y saber el control. Es un registro, por eso la contabilidad es un registro contable. ¿Alguien quiere participar? Ya. Otros principios de contabilidad generalmente aceptados, esto para que ustedes sepan, dos cosas, ¿no? O sea, el principio de evaluación al costo. Los activos se deben registrar al valor de costo. Y acá hay un tema, ¿no? Muchas veces los activos de las instituciones cuando tienen año están a su valor histórico. El ejemplo más claro son las propiedades, ¿no? Por ejemplo, si yo adquirí mi propiedad hace 20 años, comparados actualmente, depende, la propiedad la adquirí hace 20 años, pues a un valor de 100 y esa propiedad ahorita ya está en valor de 300 o 400 o 500, depende el valor, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar mi contabilidad al valor histórico, no al valor actual. Oye, pero esa propiedad vale ahora 500. No, señor, al valor histórico, 100. ¿Ya? Entonces, ese es el principio de contabilidad, al valor histórico. Concepto de vengado dice, los ingresos, costos, gastos se reconocen a medida que se ganen o se incurran en ellos. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, pagué adelantados 5 años de alquiler. Por este principio de vengado, por ejemplo, pagué 100.000 soles por esos 5 años. Por este principio de vengado solamente tengo que considerar el primer año 20.000. Oye, pero yo pagué 100, sí, pero ese es el principio de vengado. Solamente este año se te reconoce
Como son 5 años, 20.000. Al siguiente año, otro 20.000. Al siguiente año, otro 20.000, hasta que llegues al año 5 y ya puedes considerar los 100.000. ¿No? O sea, 20, 20, 20, 20. Es el principio de vengado. Por eso dice, los ingresos, costos y gastos se reconocen en la medida que se ganan o se incurren en ellos. ¿Ya? Eso, y esto normalmente aparece en los gastos pagados por anticipados, por este principio de vengado. El concepto de realización dice, los resultados económicos se computan una vez ejecutada la operación mercantil, no antes. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces en algunas operaciones mercantiles se recibe un adelanto, pero al no estar facturado no se considera como ventas o ingresos. Entonces solamente una vez que se ejecuta la operación mercantil, es un adelanto. ¿Ya? Balance general. Miren, vuelvo a recalcar esto del balance. ¿Qué me da el balance? El balance me dice dónde ha invertido la empresa. O sea, cuando yo veo un balance, y acá vamos a un poco resaltar, ¿no? Es la situación a una fecha dada. Entonces, cuando yo veo un balance, yo lo veo así. El activo, ¿en qué ha invertido la empresa? En el caso de la cooperativa, va a invertir principalmente sus socios en la cartera. O sea, ¿no? O sea, ¿dónde está la inversión de la cooperativa? Va a estar en la cartera, de repente va a estar en inmuebles, maquinaria y equipo, y en caja, ¿no? Son las principales cuentas, ¿no? Principalmente en la cartera, ¿no? ¿Ya? Y el pasivo y patrimonio, ¿dónde se ha financiado? ¿Dónde se ha financiado la empresa? ¿Ya? Eso es lo que refleja. ¿Alguna pregunta? Señor César, ¿alguna pregunta, por favor? Ya, entonces seguimos. Activos, bienes y derechos de la empresa, pasivos, deudas, obligaciones y patrimonio. ¿Por qué recalco esto? Porque es la forma de ver un balance. Cuando yo veo un balance, el activo es lo que yo tengo, lo que tiene la empresa. El pasivo es las deudas y obligaciones con terceros, lo que debe la empresa, y el patrimonio es derecho de los propietarios y accionistas, ¿no? El patrimonio es lo que la gente ha aportado. Esto es lo que quiero que vea, porque cuando veamos un balance hay que analizar esto, básicamente. Otra cosa interesante también es las cuentas de balance. ¿Ya? Las cuentas de balance son estas. Pero más que ver las cuentas de balance, porque ustedes dicen, pucha, que estas cuentas normalmente no las entiendo. Las cuentas del balance tienen un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico? Está ordenado de mayor grado de liquidez. ¿Qué es la liquidez? El efectivo, el dinero, la plata. ¿Ya? Esa es la liquidez. Entonces, si ustedes ven, cualquier cuenta de balance está ordenado, por eso siempre todas las cuentas comienzan, lo más líquido que existe es la caja bancos. Por eso todas las cuentas comienzan con caja. De cualquier contabilidad siempre debe empezar con el efectivo. De ahí, ¿qué es lo más realizable? Valores negociables. ¿Qué son valores negociables? Las inversiones que yo haya comprado como acciones, que las puedo negociar. Las vendo en las acciones en bolsa y al toque tengo plata rápidamente. Las cuentas por cobrar comerciales son las deudas que tengo yo de mis clientes por cobrar, ¿no? Que las puedo negociar, ¿no? Otras cuentas por cobrar, que son diferentes al negocio principal, existencia, que es la mercadería, gastos pagados por anticipados que no se puede recuperar porque son gastos ya, que sino que se han pagado por anticipados. Cuentas a largo plazo, que todo lo que es mayor a un año, ¿no? Inversiones permanentes y activo fijo, todo es mayor a un año. Igualito el pasivo. El pasivo está ordenado de mayor grado de exigibilidad. O sea, ¿a qué me refiero a exigibilidad? Lo que yo tengo que pagar inmediatamente lo más pronto posible. Normalmente lo que se paga más rápido son los préstamos bancarios, ¿no? O los sobregiros. De ahí vendrían los proveedores. O sea, ante una deuda que yo tengo, ¿a quién pago? ¿Al banco o a los proveedores? La mayoría opta principalmente primero a los bancos, aunque eso es opcional también, ¿no? Pero son las deudas que yo tengo a corto plazo. De ahí tenemos deudas a largo plazo que es mayor a un año. Y ahí viene la cuenta del patrimonio. ¿Ya? En la cuenta del patrimonio tenemos el capital social, que en el caso de ustedes sería el aporte,
las reservas salen producto de las utilidades del ejercicio, que a la hora de repartir un porcentaje va a la reserva, ¿no? Los resultados acumulados son los resultados acumulados de los ejercicios anteriores, ¿no? Que no, todavía no se han distribuido en muchos de los casos, ¿no? Si se distribuyen, ya solamente quedaría el resultado del ejercicio. Y la reserva es lo que se les pide que vayan acumulando, y lo que está pidiendo actualmente la SBS, que la reserva debe constituir o debe representar el 25% del capital social. O sea, ¿qué significa? Que yo tengo que tener acumulado reserva para poder repartir remanentes, ¿ah? Mientras no tenga como reserva el 25, que la reserva represente el 25%, no voy a poder repartir remanentes. Eso es lo que dice la norma, para que ustedes tengan en claro, ¿no? O sea, si están esperando repartir remanentes, habría que ver su estado financiero, si tienen más del 25% de las reservas. Entonces, esto solamente lo tienen ustedes, pero vamos a aclararlo. Les dije que la contabilidad tiene un orden lógico, está ordenado de mayor a menor grado de liquidez, que lo más líquido es las cajas, el pasivo, ¿no? Y acá el otro término que es corriente y no corriente. ¿Qué es corriente y no corriente? Corriente y no corriente es, cuando ustedes escuchan el término corriente, ¿ya? El término de activo corriente es lo que se dice, se espera que se haya realizado o consumido menos de un año. No corriente es más de un año. Tanto en el pasivo como el activo como el pasivo, ¿ya? O sea, tengan presente eso. El activo corriente es menos de un año y no corriente más de un año. Pasivo corriente menos de un año, no corriente más de un año. ¿Ok? A ver, aquí hay un balance. ¿Qué podrían ustedes decirme de un balance, por ejemplo? Que quiero escuchar a ver algún comentario ustedes ahí por el chat, aunque sea. ¿Qué podrían comentar si yo les presento un balance así? ¿Qué podrían sacar? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Lo saben interpretar? De repente un comentario. A ver, para escucharlos, 3 minutos les doy para que me hagan un comentario en el chat. Hola. Señores delegados, por favor, les pedimos que participen. Hoy día es el momento en donde ustedes pueden quizás pedir alguna consulta de algún tema o algún punto que no les ha quedado claro. Por favor, yo estoy seguro de que nuestro ponente del día de hoy, con todo gusto, si ustedes desean, puede aclarar algunos temas que ya inclusive ya tocó. Con toda confianza, por favor. Cosa que en la asamblea próxima, que ya el Consejo de Administración va a convocar, ustedes ya vayan ya con un conocimiento un poquito más amplio y puedan participar y su participación sea pues más certera en cada uno de los puntos que se va a tratar. Bueno, ya para decir, solamente para explicarles. Les digo, por ejemplo, en una empresa, ¿ya? En una empresa, el activo que estamos viendo acá, ¿no? El activo acá que estamos marcando es lo que yo tengo, ¿no? Lo que yo tengo. Entonces, acá veo caja banco, tengo 43.000 soles, valores negociables 5.000, cuentas por cobrar comerciales, que es mi deuda con
con mis ventas, de mis clientes, otras cuentas por cobrar que puede haber vendido un activo y las asistencias de mi mercadería. Este es mi activo corriente. ¿Qué significa mi activo corriente? Lo que yo puedo realizar. Y aquí vamos un poco a hablar esto porque cuando yo hablo de activo corriente, ¿no? De todas estas cosas, o sea, esto es lo que mi activo corriente. ¿Qué es el activo corriente? Es lo que yo puedo realizar rápidamente, en pocas palabras. Ante una emergencia, yo tengo esto que lo puedo vender o negociar rápidamente. Por eso es activo corriente, menos de un año. La caja bancos es el dinero. Los valores negociables son, puedo haber invertido en algún bono, alguna acción la vendo. Las cuentas por cobrar en comerciales las puedo negociar. Oiga, tengo facturas de esta empresa importante, te las negocio, ya vale, tengo 120, ya dame 110 y te las quedas, tú las cobras, las negocias, por decirte, ¿no? Otras cuentas por cobrar igualito, depende de la situación. Existencia de la mercadería y bueno, gasto pagado participado, esto no, porque esto ya está gastado. ¿Ya? Esto es lo corriente, ¿no? Y aquí vamos a explicar lo que es no corriente, lo que es pasivo. Pasivo es las deudas que yo poseo, ¿no? Tengo un sobregiro bancario, tengo otras cuentas por cobrar comerciales, ¿no? ¿Qué significa esto? Mi pasivo. A ver, si fuera en el caso de una persona, mi activo corriente es lo que yo tengo en mi bolsillo o lo que tengo en mi casa, ¿ya? Y mi pasivo corriente viene a ser mis obligaciones que tengo que pagar a fin de mes. Tengo que pagar la deuda del préstamo bancario, por decirle, tengo que pagar a mi proveedor que me ha dejado la mercadería, ¿no? Y tengo de repente otras cuentas por pagar, tengo luz, agua, teléfono, los gastos o personal que tengo. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué mide? Porque ahorita vamos a entrar a ese detalle. O sea, yo debo 216, por decir, en el mes por pagar y tengo 398. O sea, eso es bueno. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ah, ya, tengo más plata que lo que debo. O sea, puedo cubrir. Esto lo que es, normalmente se ve lo que se denomina ratio de liquidez. Porque yo tengo plata para cubrir la deuda que tengo a corto plazo. ¿Ya? De ahí tienes la deuda, lo que es largo plazo. Eso es lo que simplemente se mide como ratio de gestión. ¿No? ¿Por qué es importante la liquidez? ¿Por qué es importante la liquidez? Porque la mayoría de negocios que caen por problema de liquidez. ¿Qué es la liquidez? La plata que tengo en mi bolsillo. ¿Qué significa esto? Que si yo no tuviera los 216 soles para pagar, por decirles, voy a tener problemas mañana con mi préstamo bancario porque me van a reportar moroso. Voy a tener problemas con mis proveedores que no me van a poder dejar más mercadería, ¿no? Y así sucesivamente. Al no poder cumplir con mis obligaciones a corto plazo, voy a tener problemas con mi personal, que no le va a pagar su sueldo, mi negocio puede fracasar. ¿Por qué? Porque al dejar de pagar deudas, a pagar proveedores, al dejar de pagar personal, el personal se me va, los proveedores no me dejan mercadería y los bancos ya no, o la entidad financiera ya no me prestan más dinero para yo invertir. Y eso, en el término de corto plazo, las empresas fracasan o quiebran. ¿Ya? Por eso es muy importante el ratio de liquidez, ¿no? Que me refleja cómo puedes tú ir cumpliendo con tus obligaciones a corto plazo. De ahí otros ratios que lo vamos a explicar ahorita, ¿no? Para que me entiendan mejor. ¿Ok? Entonces, solamente quería hacer un hincapié en estos ratios que son el más importante, el de liquidez. ¿Por qué liquidez? Porque vemos cómo vamos evolucionando en el tiempo. A ver, un balance más o menos estamos viendo que se puede distribuir de la siguiente manera, ¿no? El activo corriente, que es lo que representa, o sea, cuando yo veo un balance, lo puedo también sacar en porcentaje. Este es un porcentaje. Yo puedo decir, el 64% del balance está distribuido en activo corriente. El 36% no corriente. ¿Qué significa esto?
que tiene más circulante para amortizar que no corriente. Esto también varía de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? El pasivo corriente, como hemos dicho, si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, puedes afrontar sus pagos. Y más, inclusive puede afrontar el pago del activo no corriente, en este caso, ¿no? Y tiene 52% de patrimonio, o sea, se ve sólido, ¿no? Tiene un 52% de patrimonio, o sea, más de la mitad de la empresa le pertenece a sus socios. Eso es lo que lo veríamos así. Si yo visualizo un balance, lo veo así, ¿no? Activo corriente entre pasivo corriente, yo digo, no tiene problemas de pago, puede afrontar sus pagos, porque su activo corriente es mayor que su pasivo corriente. No tiene problema de solvencia, porque la solvencia significa que la mayor parte de la empresa le pertenece a sus accionistas, el 52%, o sea, es bueno. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no está tan endeudado. Y la inversión en no corriente tiene poca, podemos decir. Esa es la forma de ir visualizando un balance, si lo vemos bajo el punto de vista visual. ¿No? Una cosa es números, que es el anterior, ¿no? El anterior es números acá, y una cosa ya cuando yo lo visualizo, ¿no? Cuando yo lo visualizo ya cambia. El estado de ganancias y pérdidas, vuelvo a recalcar, nos permite determinar el resultado de las operaciones en un periodo determinado. Como el ejemplo anterior que puse, que si yo tengo 3.000 soles y gasto 2.510, me queda un excedente de 410 en ese mes. Es un periodo, pero es ese mes, ¿no? Y así representa los principales ingresos y ganancias, ¿no? Ingresos y ganancias, qué es lo que he vendido o de dónde se derivan mis ingresos. En el caso de la cooperativa, ¿de dónde se derivan sus ingresos? Derivan principalmente de los intereses que genera la cartera de colocaciones de sus socios. Sus gastos principalmente son de los intereses pagados por la cuenta de ahorros de sus socios. De ahí vendrían los gastos de personal, que son los gastos administrativos, etc., etc. Entonces, las cuentas del estado de ganancia y pérdida vienen a ser, ¿no? Ventas o ingresos, costo de ventas. Ventas serían los intereses, costo de ventas serían los intereses pagados por ahorros, ¿no? Él me da una utilidad bruta, de ahí vienen los gastos administrativos, el gasto de personal, ¿no? Los gastos de luz, agua, teléfono, todo lo que pueda incurrir, los gastos administrativos. Los gastos de ventas, que son los gastos de promoción, publicidad, merchandising, son los gastos de venta, me genera una utilidad operativa. De ahí ya vienen otros ingresos, otros gastos que te reflejan utilidad de impuestos y de ahí vienen las participaciones sin impuesto a la renta. En el caso de ustedes, acá sería lo que normalmente llamamos remanentes, pero también hay participaciones laborales, ¿no? Entonces, te refleja, como vimos también en un gráfico anterior, mis ventas netas o ingresos y cómo van deduciéndose o cómo se van consumiendo la utilidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Yo voy mostrando mis ventas, que son mis ingresos, pero también tengo un costo de venta. ¿Yo puedo tomar decisiones sobre esto? Sí, yo puedo tomar decisiones sobre esto. ¿Por qué? Porque yo veo mis ingresos, ¿no? Perdón. Yo veo mis ventas. Yo veo mis ventas y digo, tengo 1.200.000 de venta. Y yo puedo decir, ¿puedo deducir mi costo de venta? O sea, ¿puedo deducir esto, mi costo de venta? ¿Puedo deducirlo? Dependiendo, pues, ¿no? ¿Puedo deducirlo? Sí se puede deducir. ¿Se puede deducir esto? Sí se puede deducir, ¿no? ¿Podemos deducir? Sí, dependiendo, pues. Por ejemplo, en el caso de ustedes, yo tengo mis ingresos por intereses, ¿puedo aumentarlo? Sí, se puede aumentar. Si coloco más o si no, en el caso de coloco más, o si no, también puede ser en el caso de que mi tasa de interés suba. Entonces, mis ventas se incrementan mis ingresos. Costo de venta igualito, similar. ¿Puedo deducirlo? Sí, también lo puedo deducir, ¿no? ¿Cómo lo puedo deducir? ¿Cómo lo puedo deducir? Si es que bajo la tasa de interés. O simplemente considero, en vez de captar más ahorro, capto más aportes. El aporte no me cuesta inicialmente, pero sí se paga remanentes.
¿no? Entonces, esas cosas se pueden establecer y se pueden ir haciendo. ¿Ya? Y de ahí igualito, los gastos de ventas, los gastos de administración, en algunos casos se puede deducir, sí, se puede deducir, dependiendo, pero también si deduzco, el problema es de dónde pues, genero ingresos, ¿no? Hay gente, le digo que esto es bien delicado, ¿no? Porque yo digo, oye, tenemos muchos gastos en administración, por decirle. A ver, miren, para explicarles, ¿ya? A veces nosotros decimos, los gastos administrativos son muy altos, ¿no? Podemos decir. Pero yo pregunto, ¿quién genera los ingresos? ¿Qué pasa si yo no tengo personal, no tengo ventas? Simplemente, o sea, no tengo gente de ventas, mis ingresos no se van a dar. O sea, hay que tener bastante cuidado con este tema de reducción de personal y de reducción de algunos costos, porque si yo deduzco, igualito, mi gasto de venta, oye, deduzcamos los gastos de venta, sí, pero si no hacemos publicidad, mañana cómo nos conocen, cómo vienen a mi cooperativa, cómo difundo mis productos, ¿no? Entonces hay que ver, porque si cuando uno hace estas inversiones de personal y de ventas, lo hace porque uno quiere incrementar sus ingresos y los ingresos se incrementan por el personal. Entonces hay que tener bastante cuidado. Si es que se piensa muchas veces deducir personal, hay que tener bastante cuidado porque ¿qué genera los negocios? El personal, pues. El personal que genera negocios. ¿Cómo se generan, cómo nos conocen? Por los gastos publicitarios, pero que son gastos de ventas. Entonces, hay que ver eso, manejarlos. ¿Se puede deducir? Sí se puede deducir, pero hay que manejarlos con pinza. Porque si yo deduzco esto, mañana, ¿qué va a afectar? Van a afectar mis ingresos. Entonces, hay que tener, por eso hay que conocer. No es cuestión, no, hay mucho en personal, estamos gastando plata. No, señores. Porque este personal, el que está acá, es el que genera los negocios. ¿Quién trae los negocios? Entonces, esto se ve mermado acá. Lo que sí se puede trabajar es estableciendo metas. O sea, si tú sabes que generas esto, puedes establecer metas porque con esas metas tú vas a mejorar tus ingresos, ¿no? Entonces, le hago recalcar esto porque a veces las personas piensan que es fácil. No, reduzcamos a personal, mucha gente. No, no es así. Tiene su motivo. El personal es necesario. Si no, botas del personal y mañana, ¿quién me genera los ingresos? ¿No? Y no solamente eso, sino que hay personal que a veces no solamente genera ingresos, pero me salva de los términos de normas, multas y sanciones, ¿no? Yo tengo que tener, por ejemplo, oye, el oficial de cumplimiento, ¿para qué? No, señor, si no tuviera oficial de cumplimiento me correría una multa mucho mayor. Oye, el área de riesgo, ¿para qué? Si no tuviera el área de riesgo, de igualito, son multas y sanciones. Ellos son preventivos, ¿no? Entonces, son personal administrativo que genera y parte son áreas de control, entendamos bien eso, de control. ¿Y para qué sirve el control? El control es para mejorar, pues. Yo siempre digo, ¿qué sirven los controles? Para ir más rápido, porque un carro sin control te chocarías. Un carro sin control, imagínense que no tengas el control del timón, que no tengas el control del freno, el control del cambio. Entonces te irías de frente y te chocarías. Los controles te ayudan a derivar, a esquivar y a mejorar las condiciones. Análisis de estados financieros. Y acá vamos a entrar al término ya de análisis de estados financieros, ¿no? Que dice, consiste en decomponer los elementos de los estados financieros aplicando diversos métodos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué hago claro con el análisis de estado financiero? Realmente hay varios análisis de estados financieros. ¿En qué me ayuda? A mejorar, ¿no? Y esto. Entonces, yo lo que acá me brinda una información para toma de decisiones. Y acá vamos a entrar al tema de los análisis. Entonces, para yo completar mi análisis de estado financiero, normalmente explico estas herramientas. El análisis vertical, ¿no? El análisis vertical, ¿en qué consiste el análisis vertical? Como su mismo propio nombre dice, es vertical. ¿Qué significa? En paralelo. Ahorita voy a explicar qué es vertical. Análisis horizontal o de tendencias, que se mide así. Y análisis de razones o ratios financieros. Miren, entonces, pero no solamente son estas cuestiones, sino también tengo que ver otros aspectos, ¿no?
Por ejemplo, verificar si la información es auténtica, que está veraz, los criterios aplicables, ¿no? Las operaciones de las empresas, la calidad de composición de los rubros, las ventas cíclicas, la diferencia entre sectores económicos, tamaño de empresa, ubicación geográfica, factores exógenos como el político, social y ahora el tema de salud, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me voy a comparar los estados financieros este año con los demás años, este año la mayoría de empresas le ha ido caótica, salvo ciertos rubros como el de salud que pueden haber esto, pero la mayoría de empresas, estos estados financieros de este año han decaído sus ventas en total. Entonces, este es un año, bueno, el año y este año va a ser un año diferenciado por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, tengo también que analizar, ya, ¿por qué se cayeron las ventas? ¿Por qué no llegamos a los niveles óptimos si estábamos mejor en el 2019? Señores, en el 2019 no había pandemia. Entonces, esto va a influir en muchos resultados de muchas empresas, ¿ya? Y los ratios, un análisis entre las partidas contables, ¿no? Yo verifico en las partidas contables cómo va evolucionando, ¿no? Cómo va evolucionando. Y ahí la mido y la interpreto. A ver, hay 4 tipos de ratios que siempre los que piden para todo. Liquidez, que es que mide la solvencia en corto plazo. Pero en buen cristiano, ¿qué es la liquidez? La liquidez mide cuánto tú puedes pagar, o sea, lo que me hemos puesto dentro, el corriente menos pasivo corriente, activo corriente menos pasivo corriente, lo que significa cuánto yo tengo en mi bolsillo para pagar mis deudas en el mes, por decirle un ejemplo. Es lo que, cómo afronto yo mis obligaciones a corto plazo. ¿Tengo capacidad de pagar mis obligaciones a corto plazo? ¿Qué pasa si no pago mis obligaciones a corto plazo? Ya les manifesté que se me va el personal, los proveedores ya no me dan, me cortan los accesos a los créditos. Eso es lo que mide la liquidez. Endeudamiento o solvencia significa cuán endeudada o respaldada se encuentra en la empresa. Aquí debe, o sea, y esto lo vemos en la parte de pasivo patrimonio, el grado de pertenencia de la empresa. En el ejemplo yo le puse que la empresa pertenecía a 53%, le pertenecía a sus socios. Eso es bueno. ¿Qué pasa si el pasivo es mayor? Entonces va a llegar un momento en que tú vas a ver que la empresa está totalmente endeudada. Entonces vas a encontrar que el 90% de la empresa le pertenece a terceros, o sea, a los terceros. Ahí vas a decir, está totalmente endeudada. Y en el caso extremo es que haya pierdas patrimonio y ya pues la empresa pertenece básicamente a terceros por las deudas, ¿no? Que actualmente está ocurriendo. Actualmente hay varias instituciones que ya están perdiendo patrimonio. Entre ellas las cajas. Por eso, la SBC ha lanzado su plan de respaldo patrimonial de 1.700 millones. Va a inyectar al capital de las cajas. Pero no solamente la va a inyectar. Acá ya vean, se van a acordar de mí cuando vean las fusiones. De aquí este año, si se da, va a haber fusiones entre cajas municipales y cajas rurales. Van a ver, ¿eh? Después no digan que soy brujo. Van a ver que va a haber fusiones entre cajas municipales, cajas rurales, y entonces el sistema financiero en ese lado se va un poco a achicar. ¿El producto de qué? De este plan que está dando la SBS, porque hay instituciones que no pueden ser respaldadas, parte de su patrimonio. Esto también les va a ayudar a ustedes. Porque si no me equivoco, hay una caja de su zona que tiene problemas y de repente esa es absorbida. Puede ayudarles como también los puede perjudicar en el sentido que si lo absorbe una caja de mayor respaldo, también va a ser, su competencia va a ser más fluida. Entonces hay que prepararse ante esas amenazas, ¿no? Entonces, el endeudamiento ves qué tan comprometido está tu patrimonio de la institución. La gestión mide qué tan eficientes eres en el manejo de los recursos de la institución. Y los ratios de rentabilidad, qué tan rentable o genera la institución, ¿no? Acá básicamente la utilidad que genera. La gestión es cómo mueves
tus números, mueves tus indicadores comparados al un año anterior, ¿no? O al sistema. Entonces, estos ratios y análisis, ¿para qué te sirve? Te sirve para tomar decisiones, pues, básicamente, ¿no? O sea, yo con los ratios, indicadores, voy a tomar decisiones. Si ustedes ven, y ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? Hay un tema que es importante. La resolución 480 de la SBS ya ha establecido límites legales y límites individuales. ¿Esto qué significa? Esto significa que ustedes tienen que cumplir estos límites. ¿Qué pasa si no cumple estos límites? En algunos límites globales puede ser causal de intervención o liquidación o disolución de la institución. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, hay que ver esos límites legales, que esos salen de los indicadores. Vamos a... Ya. Entonces, hay que ver esas cosas. Miren, si ustedes ven actualmente cuál es la situación del sistema financiero, hay un tema bien delicado ahorita en el sistema financiero. Como les digo, la SBS va a inyectar 1.700 millones para el capital de las cajas. No solamente eso, las cooperativas, muchas cooperativas ya están teniendo problemas patrimoniales. Hay cooperativas que no tienen suficiente respaldo patrimonial y están cerrando. El ejemplo más claro, en diciembre cerraron 2 de Huancayo. Tanto así que la SBS a septiembre cambió la resolución de registro de Copax, en la cual no estaba antes esto, pero ya manifiesta, ¿no? El hecho de que no se envíe la información contable es causal de cierre. También la otra resolución sacó que si tú mantienes tu agencia más de 15 días cerrada, también es causal del retiro del registro Copac. Entonces se ha puesto más drástico porque muchas cooperativas de algunas zonas, por el tema de la pandemia, no tienen suficiencia patrimonial, han cerrado, no han atendido. El ejemplo más claro fueron estados de Huancayo, ¿no? La Yerí, la Yobá, creo que hay otras que cerraron. Hay algunas que están en estado crítico. Se lo digo porque yo ya veo el mercado y analizo el mercado, ya le he hecho el tema de las cajas. ¿Por qué? Vuelvo a recalcar que el tema no se extrañen cuando haya fusiones. Y algunas cooperativas de repente pueden que se fusionen, dependiendo ya de cómo trabajan ellos y cómo los socios argumenten esto. Y el otro tema, que es más raro en cooperativas, ¿no? Pero podría darse. En las cajas sí, porque en cajas yo puedo poner mi plata y a poner mi plata yo soy el accionista mayoritario. En las cooperativas no, pues en las cooperativas esa es la dificultad que puede tener, ¿no? En la parte patrimonial, porque dice, ¿cómo yo quieres que invierta si no puedo ser el socio mayoritario? Entonces es difícil conseguir esa función. Por eso ahí la idea es que todos aporten, ¿no? Una forma de fortalecer la cooperativa es que de repente hagan un aporte extraordinario, ¿no? Si son varios socios, por decirte, para mejorar la situación patrimonial de la cooperativa, no sé, pues 500 soles, un aporte extraordinario, entonces eso va a ayudar a fortalecer. Imagínense 500 soles. En 1.000 socios serían 500.000, ¿no? En 2.000 ya estamos hablando de 1.000.000, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez, como les había explicado anteriormente, mide el activo entre pasivo corriente, como les mostré en la gráfica. ¿Qué significa esto? Que es cómo yo voy a afrontar mis deudas a corto plazo. Un ejemplo más claro sería, si yo tengo 3.000 soles en mi bolsillo en el mes y debo 2.000 soles, entonces yo divido 3.000 entre 2, me va a salir 1.5.
¿Cómo represento esto? Esto representaría que por cada sol de deuda que tengo, yo tuviera un sol 50 para pagar. O sea, pago mi sol y me quedo con 50 céntimos. Entonces, ahí no tengo problema de liquidez. Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? Que en vez de debo 3.000 soles y tengo 2.000 soles. ¿No? Entonces sucede que ahí tuviera problema de liquidez porque mi ratio saldría 0.66. Y al salir 0.66, ¿qué significa? ¿Qué significaría? Que yo por cada sol de deuda que tengo 66 céntimos para pagar. Entonces voy a tener un problema de pago. Voy a tener un problema de cómo cubrir la diferencia que me falta. Me faltaría 33 céntimos. ¿Cómo cubriría esos 33 céntimos para yo cumplir con mis obligaciones? Por eso este ratio mide cómo vas a afrontar tus pagos a corto plazo. O sea, ¿cuándo tienes problema de liquidez? Cuando es mayor a 1, es menor a 1. Cuando tienes menor a 1, tienes problema de liquidez. Por eso lo recomendable es que la liquidez sea 1.5 a 2. O sea, por cada sol de deuda tengas un sol 50, 2 soles para cubrir. Porque pagas y te quedas todavía con plata. ¿Ya? La prueba ácida básicamente es si yo a mi activo le resto las existencias y mis gastos anticipados, ¿cuánto representa? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que rematar todo mi activo corriente para cumplir con mis obligaciones y solamente me quedo con las existencias, que es lo básico que yo necesito para generar mi negocio, ¿cuánto corresponde? Entonces, esto es un factor igualito, ¿no? Que lo más cercano a uno es lo recomendable. ¿Por qué? Porque yo puedo cubrir esa obligación, lo más cercano a uno. Mientras más lejano a uno, voy a tener problemas, el mismo ratio. Porque significa si yo divido este factor, me va a salir por cada sol de deuda, si me sale 1.10, pues yo tengo un sol 10 para cubrir. Si me sale 0.5 por cada sol de deuda que tengo, solamente tengo 50 centavos, ¿no? ¿Qué significa? Que voy a tener problemas de pago. Los 50, ¿cómo los completo? ¿Ok? Ratio de gestión. Miren, estos ratios miden cómo tú va la gestión comercial de esta institución, ¿no? Este ratio es importante porque yo mido cómo va la evolución de mi institución comparado a otros años, ¿no? En el primer ratio veo las cuentas por cobrar comerciales. En el caso de ustedes sería cómo va la cobranza, en pocas palabras. Entonces lo comparo un año a otro año, cómo va mejorando. Y este factor me sale por días. Entonces me va a decir, mi cobranza de un año al otro año. En un año me salía mi promedio de cobranza, por decirle, me salía 100 días y al otro año me sale 90 días. Entonces yo comparo. Definitivamente el menor ratio significa que yo tengo menos, menos problemas de... Un ratito. Ya. Si sale menor, es mejor mi gestión, ¿no? Porque me demoro menos en cobrar. Cuando me sale más alto, los días de atraso significa que me estoy demorando más. O sea, que se me están demorando más en pagar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿ya? Hay que tener cuidado con estas cosas porque... Ahora, el ratio de gestión también es rotación de asistencia. Este ratio también me ayuda a medir cuánto tiempo se queda inmovilizada mi asistencia, mi mercadería. ¿Qué me quiere decir este ratio? Este ratio para mí, cuando yo evalúo los negocios, para mí es uno de los ratios más importantes. ¿Por qué? Porque es de la gestión, o sea, a lo que voy. En un negocio, ¿qué es lo más importante? La rotación de tus inventarios. ¿Por qué la rotación de inventarios? Porque mientras más rotas tus inventarios, significa que más rápido vendes, ¿no? Mientras menos rotas tus inventarios, significa que tu mercadería se está quedando obsoleta, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Podemos decir, si yo veo un ratio de inventarios de una bodega, yo veo que el ratio de inventarios, si esto lo divido, solamente es de 15 días. ¿Qué significa? Que esta institución esta institución
cada 15 días renueva su inventario. Pero ¿qué pasa si esta bodega, en vez de este ratio que salga 15 días, sale 60 días? Entonces me va a decir que esa bodega se está demorando en vender sus inventarios cada 60 días. Imagínense, cada 60 días esa mercadería, ¿cómo estará? Si es una bodega. O sea que no tiene velocidad de rotación, no tiene ventas, ¿no? ¿Y por qué no tiene ventas? Por diversos motivos. Falta de personal, puede tener problemas de, no es adecuado el local, puede haber un problema externo, que hayan cerrado su calle y eso lo haya perjudicado, etc, etc. Por eso hay que analizar el entorno, ¿no? ¿Qué ha sucedido, ¿no? Entonces ahorita, en general, en líneas generales, ahorita, muchas instituciones tienen problemas, ¿no? Muchas instituciones tienen problemas muchas instituciones tienen problemas no solamente de pago, tienen problemas de ventas. O sea, yo compré mercadería, pero ahorita tengo problemas de aforo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con toda mi mercadería que compré? No, ya no puedo vender. Entonces ahorita están que salen los Silver Wow y todo lo que salen porque tienen demasiada mercadería y eso que no están comprando mucho. O sea, hay un problema serio actualmente. También el consumo se ha retraído. El consumo se ha retraído por el tema de que la gente no está comprando y no está comprando por diversos motivos. Uno por el aforo, otro porque no tiene ingresos, etc. Entonces hay que ser previsorios a lo que se viene. Endeudamiento, lo expliqué, nivel de endeudamiento, cuánto de tu capacidad, de tu empresa le pertenece a otros. Mientras este ratio, lo más recomendable es que no sea mayor al 70%. ¿Qué significa el 70%? Que normalmente si te sale ratio 0.7, significa que el 70% de la empresa le está perteneciendo a terceros, ¿no? Entonces la idea es que tú tengas mayor capacidad. Bueno, pero estos ratios, como le digo, son indicadores que no se aprenden a la mañana, hay que saberlo interpretar, porque esto también varía de acuerdo al tipo de empresa, al tipo de institución. No todos los ratios son iguales, hay que saberlo interpretar de acuerdo al tipo de institución o de empresa. Definitivamente, por ejemplo, este ratio, si yo lo aplico a una entidad financiera como la de ustedes, va a salir más del 70%. Porque el nivel de apalancamiento que se permite un sistema dice máximo 10% y normalmente se apalancan fuertemente las cooperativas y las instituciones financieras porque viven del ahorro, es el principal producto. O sea, pero esto es para una empresa comercial. Para una empresa del giro de negocio es diferente los ratios, hay otros indicadores, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en un ratito. A ver, otro ratio son el endeudamiento, que son los gastos, ¿no? O sea, ¿qué representa esto? O sea, ¿cuánto de los gastos, de los intereses que yo, de la venta que yo genere, se van a pagar intereses? Eso representa. Lo ideal que de tu margen de ingresos no supere el 5%. ¿Ya? Que no supere el 5%. Eso es lo recomendable. Bueno, la rentabilidad es utilidad sobre patrimonio, ¿no? Esto es lo que básicamente es la utilidad. ¿Cuánto de la utilidad que se genera se va al patrimonio? O sea, es como si decirle, si yo obtengo 100 de patrimonio, la utilidad viene a ser el interés generado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera acá? Si yo soy un accionista de una institución, yo espero que por lo menos la utilidad, el porcentaje sea mayor a lo que pueda generarme una cuenta a plazo, ¿no? Si yo pongo en una institución, yo espero que la utilidad sea por lo menos pues, mayor al 10%, ¿no? Si es mayor al 10%, es lo mínimo que yo podría generarme de una cuenta a plazo o un depósito de fondos mutuos. Entonces yo digo que la utilidad es buena, ¿no? Es lo que espera recibir los accionistas. Ya, eso en cuanto a los ratios. El análisis vertical dice, el método se basa en considerar el total de activos del balance como un 100%. Yo le expliqué, el análisis vertical viene a ser vertical. ¿Qué es vertical? En forma, ¿no?
de la siguiente forma, vertical. A ver, para que usted me entienda, eso en el balance viene a ser, en el balance total activo viene a ser el 100%. Y en el caso del estado de ganancias y pérdidas, viene a ser el 100% las ventas netas. ¿Ya? Esto me ayuda para saber qué participación de las cuentas del balance y cómo están. ¿Dónde tengo mayor participación en las cuentas de balance? A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a mostrar un balance. Por ejemplo, este es un balance. Entonces, yo veo aquí veo, por ejemplo, cómo están constituidas las cuentas de balance. Yo digo acá, tiene en efectivo 1.000 soles, 15.000 en inversiones temporales, cuenta para... Entonces, ¿qué hago con el análisis vertical? Si ustedes observan acá el análisis vertical, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ven acá, total activos 133.000. ¿Ya? Este se representa el 100%, el 100%. Entonces, al descomponerlo, yo digo, total activo corriente representa el 31.7%. ¿Me entienden? El activo fijo, 36.96, ¿no? Y otros 31. O sea, ¿cómo está compuesto mi análisis vertical así? ¿Dónde están mis inversiones mayor fuerte? Yo puedo decir, ¿dónde están en valorizaciones? 27% de mi activo está en valorizaciones. Para eso me ayuda. Después, ¿en dónde está? 24% está en maquinaria y equipo. ¿No? El análisis vertical me ayuda a ver dónde están mayormente mis inversiones. Entonces yo comienzo a analizar, ¿dónde están mis inversiones? En valorizaciones tengo la mayor parte, 27%, más maquinaria y equipo, 24%, y después otro rubro que tengo inversiones son inversiones temporales, tengo 11%. ¿No? Tengo 11%. ¿Esto qué significa? Esto me dice que el análisis, ¿dónde están mis inversiones? Están en estas cuentas, principalmente. No, en inventario, perdón. El inventario representa el 14%, ¿no? Ahí está principalmente, ¿no? Entonces, si yo sumo esto, 14 más 24 más 27, ¿cuánto me da? Más o menos me da el 65%. Entonces, yo puedo determinar que el 65% de mis inversiones están acá, en estas tres cuentas. Eso me ayuda bastante en el análisis vertical, para determinar dónde están las inversiones. Entonces, yo determino, el activo es lo que yo tengo y determino dónde están mis inversiones. Igual lo hago para las cuentas del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? En resultados. Entonces, yo he dicho acá que la cuenta de resultados, el 100%, ¿no es cierto? El 100% representa las ventas. Del 100% de ventas, el 75% se lo lleva el costo de venta, me deja una utilidad del 24%. De ahí, ¿cómo voy mis gastos? El 23% se va en gastos administrativos y ventas. Miren, qué fuerte, ¿ah? Entonces yo determino ahí, pues, miren, casi prácticamente en este tipo de actividad, digo, el 23% se va en gasto administrativo de ventas, ¿no? Y ahí ya viene el análisis, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Por qué? Ya comienzo a analizar. Si está bien o falta que se incremente ventas o... Miren, todo esto es variable. Yo no le puedo decir si eso está bien o mal. ¿Por qué? Porque, vuelvo a recalcar, ¿qué pasa si cuando yo analizo estos gastos administrativos y ventas han sido el incremento? ¿Por qué? Porque se han construido dos agencias nuevas. Y al construirse dos agencias nuevas, han contratado un personal, administradores, y eso me incurre en un mayor gasto. Esta inversión, porque no es gasto, esta es inversión, la voy a recuperar en el tiempo. El próximo año, esto ya me va, como ya no va a tener tanta inversión, remodelación, ampliación, permiso, autorizaciones, y mientras yo comienzo, como dice, primero siembro, después cosecho, entonces ya comienzo después a cosechar. En los siguientes años esto se va diluyendo. Por eso hay que analizar a qué se debe ese incremento, ¿no? Cuando yo hago un comparativo, lo hago de un año a otro.
Y en ese comparativo le digo, oye, se incrementaron los gastos. ¿Por qué? Y ahí tienen que sustentarlo. ¿Por qué? Pero para eso es importante que ustedes sepan interpretar. Porque al saber eso, usted dice, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Definitivamente, este año ha sido un año difícil y yo sí considero que este año las ventas van a tener problemas muchas entidades con los estados financieros porque la mayoría ha sacado pérdidas. Hay cooperativas que están totalmente con patrimonio negativo. La mora en algunas cooperativas ha llegado a más del 60%. Entonces, hay que ver, no solamente en la mora, en el sistema financiero también. Miren, estaba viendo que a febrero, por ejemplo, habían 40% de reprogramaciones en el sistema financiero. ¿Qué significa esto? Miren, 40% de la cartera se había reprogramado. ¿Qué significa esto? Que si no se hubieran reprogramado, estuviera 40% más de mora. Ahora, estas reprogramaciones hay que tener también, hay que analizarlo, porque la reprogramación significa que no me están pagando. Y al no estar pagándome, no me está generando intereses. Y al no me estar generando intereses, estoy no teniendo los ingresos. Entonces, este año hay que tener bastante cuidado con los estados financieros. ¿Por qué? Porque han sido golpeados producto de la pandemia. ¿Ya? Se han incrementado las provisiones. Al incrementarse las provisiones, tiene un problema va a restar las utilidades. Y no solamente se han restado las provisiones, sino va a tener un problema de ingresos. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis ingresos han sido reprogramados. Al ser reprogramados, no me están generando intereses. Entonces, al no generarme intereses, voy a tener un problema. Y no solamente eso. En algunos casos podría hasta tener problema de liquidez. ¿Por qué problema de liquidez? Porque al no pagarme, no me está ingresando plata. ¿No? Al no ingresarme plata, y eso está pasando con algunas cooperativas que tienen problemas, no le están pagando, no tienen la fortaleza patrimonial o de liquidez, entonces no le están pagando, tienen problemas ahorita ¿cómo se llama? De liquidez, ¿no? Y ha dicho, la liquidez te tumba a cualquiera. ¿Qué es la liquidez? La plata que tienes en el bolsillo, ¿no? La plata que tienes en el bolsillo. ¿Qué pasa si no tienes plata en el bolsillo ahorita? ¿Qué sucede? No puedes pagar obligaciones, no hay matrículas para los hijos, no hay nada, ¿me entienden? O sea, no puedo pagar proveedores, no pago personal, no tengo para los gastos comunes, entonces ese es lo que se llama liquidez. Como yo afronto mis obligaciones ahorita, en corto plazo, hoy. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Ese es el análisis vertical. El análisis de tendencia es, como dices, tendencias horizontal, ¿no? Se basa en un año. O sea, acá yo chequeo cómo va la evolución de un año a otro, como el ejemplo acá, ¿no? El año 2 con el año 1, ¿no? Voy comparándolo. Entonces acá hubo una variación de 5.000 soles y se incrementó 282%, ¿no? Si lo vemos acá, ¿no? Variación de un año a otro, 5.000 soles. Inversiones temporales de 15.000 a 1.000, se redujo, representó un 88%. Ese es el análisis vertical, ¿no? Yo voy viendo la variación entre cuentas y veo por qué. ¿Cuáles son las cuentas más importantes? La de mayor monto, maquinaria de equipo. Se subió, se incrementó en 21.000 soles, que representó un 65.53%, ¿no? Entonces acá yo veo, ¿no? Esta sube, baja, sube, 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 baja. Entonces analizo las cuentas. ¿Y por qué? ¿A qué se debió? ¿Por qué se incrementó la maquinaria de equipo? Entonces acá te dicen, no, se hizo inversión en locales, se compró un activo, entonces te va explicando, ¿no? Entonces ese es el análisis. Entonces yo voy viendo las variaciones y sobre eso voy preguntando ¿y por qué? ¿A qué se debió? ¿No? Igualito las ventas. Se incrementaron, por ejemplo acá, ¿no? Un análisis de las ventas. Se incrementó las ventas de un año a otro en 26%, costo de venta también en un 25%, eso es bueno porque se incrementó menos del costo de venta, ¿no?
Y así sucesivamente voy comparándolo. El tiempo parece que me va a ganar, ¿no? Un rato, pero algo rápido más. Este, por ejemplo, es el balance de una cooperativa, ¿no? Aquí vemos lo que tiene la cooperativa, cómo está reflejado. Tiene 12 millones, tiene 43 millones de activos, ¿no? Tiene 43 millones de activos, pero lo más importante es cómo está compuesto. Tiene 12 millones en caja, tiene casi 30 millones en cartera, su principal activo. O sea, estamos diciendo de 43, tiene casi 30 millones. ¿Cuánto representa? ¿No? Representa el 70% de lo que los activos lo tienen en cartera de socios. Es lo más importante, ¿no? Su cartera está compuesta. Igualitos, si vemos acá sus pasivos, cómo está compuesto, ¿no? Entonces, y esto es lo que uno tiene que analizar. El tiempo me gana, el estado de resultados igual, y los ratios de gestión, ¿no? Los ratios de gestión, relación disponible, liquidez, que acá tiene bastante liquidez, ¿no? Cómo afronta, que es positivo. Riesgo morosidad, una mora controlable, tiene provisiones coberturadas. Todos estos ratios, señores, todos estos ratios es importante que ustedes los conozcan. Ahora, el tiempo es corto, pero es bueno saberlo interpretar o pedir la interpretación de estos ratios. Y esto debe ser comparativo de un año a otro para saber cómo van evolucionando. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, hay uno comparativo, ¿no? De un año a otro, de 25 a 26, casi no mucha variación, disponible y similar. Entonces yo voy viendo las comparaciones. ¿Ya? Voy viendo las comparaciones, anotando las comparaciones para ver cómo va evolucionando, ¿no? El tiempo me gana. Miren, algo importante que quiero aclararles, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que hacer los reportes. Actualmente hay varios reportes que hay que mandar a la SBS, y dentro de los reportes que hay que enviar son estos, ¿no? Lo más importante, le digo. Todos estos. Miren todos los reportes que actualmente tienen que enviar a la SBS. Acá están numerados, ¿no? Hay envíos que son mensuales, semestrales, anuales, trimestral, ¿ya? Y acá están más o menos quiénes pueden ser los responsables. Mire, tiene el estado de situación que es mensual, resultados, resultado integral semestral y así, flujo de caja anual, etc. Inversiones. Mire, no solamente son esos, son 23 reportes que hay que remitir a la SBS. Eso, la parte contable. Aparte hay que remitir informes. Hay que remitir el informe anual de los de cumplimiento, hay que remitir el informe de gestión integral de riesgo, hay que remitir plan estratégico, etc. El informe de auditoría interna también. Y ahora salió una modificación, ¿no? ¿Por qué? Porque el informe de auditoría interna lo presentaban como quería, entonces ahora le está pidiendo que deben basarse en 3 aspectos, ¿no? El plan de trabajo, lo que se ha resultado y lo que se espera, ¿no? Entonces, hay que ver. Entonces, estos son los reportes que hay que remitir a la SBS, ¿no? Entonces, yo les comenté que había habido un cambio, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Que dice, esto ha salido reciente también, ¿no? Que esto ha salido en septiembre. Entonces, en septiembre, ¿no? ¿Qué ha dicho la SBS? Ha sacado esto, ¿no? No cumple con remitir los estados financieros, en el caso de aquellas por periodos trimestrales cuando incumplan 2 periodos consecutivos en un plazo de un año. O sea, ¿qué significa esto? Que exclusión de registro de COPAX. ¿Qué significa eso? Si te excluyen el registro de COPAX, ya no puedes gastar ahorros, ¿no? Eso es importante. Entonces, igualito, ¿no? Cierre el local principal sin dar cuenta de la superintendencia, ¿no? Si yo tengo mi local cerrado por 15 días, lo que es causal de exclusión del registro de COPAX. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con estas cooperativas que cerraron en diciembre? Estuvieron cerradas por 15 días, ¿no? Las dos de Huancayo, ¿no? Estuvieron cerradas y hay una que también cerraron en Espinar, señor de Quillaruqui también, ¿no? Porque estuvo cerrada. Entonces, y ahora también el término de envío de la información, ¿no? Que es importante también. Si no me remite la información, otro término que también tiene que ver es el término de los ratios de límites globales, ¿no? Acá le estoy diciendo un ejemplo de los límites globales que tienen que mantener. Esta es la parte contable.
ratio 10%, eso es lo que dice, pero ahorita tenemos un plan de adecuación, que hay que tener cuidado. Y los límites individuales. Estos límites individuales están en relación a lo que se dan los préstamos a los socios, ¿ya? Entonces hay límites que también tienen que cumplir ustedes, ¿ya? Entonces, estos son, ustedes como directivos tienen que cumplir esto, porque no cumplir es sanción de amonestación y multa. Y en algunos casos puede ser hasta la disolución. Preguntas de aquí, por favor. El tiempo nos gana. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Bueno, cualquier cosa tiene material. Se les ha alcanzado el material. Si no hay más preguntas, no sé, ustedes tienen que seguir con sus eventos, ¿no? Señor Jara, ¿alguna inquietud? Por favor. Aló. No, Sí. licenciado, más bien muchas gracias. Una vez más, de repente, pedirles a los señores presentes, los señores delegados, si tienen alguna duda, alguna inquietud, hoy día es el momento en donde, mientras que esté usted para poder absolver las inquietudes que ellos tengan, cosa que para la asamblea vayan con una idea ya más clara y puedan tener una participación más fluida, ¿no? Ya. Señor Quizás de Jara, repente, si ya no hay más preguntas, nosotros, como bien lo sí, y algo para dijo, complementar, ¿no? Hay que tener presente que este año pasado es un año distinto y hay que ver más bien cómo se fortalece el apoyo a la misma cooperativa. Yo sugiero en este año hacer cambios es complicado porque es un año sui generis. Hay muchas cooperativas que tienen problemas serios. Se lo digo porque me llaman y me piden asesorías y entonces yo sí veo que ustedes son una cooperativa más sólida en ese aspecto. Solamente un comentario. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco bastante.